¿Qué habría pasado si Noé hubiera ignorado el llamado de Dios? Sin el arca, no hay salvación, no hay posibilidad de empezar de nuevo. ¿Se habría producido de todas formas el diluvio? ¿Qué pasaría si la humanidad estuviera destinada a la destrucción sin intervención divina? Prepárate para un viaje que desafiará todo lo que sabes sobre la Biblia. El destino de la Tierra quedó sellado por una única decisión. Y la respuesta puede cambiar todo lo que crees. Antes de comenzar la historia, suscríbete al canal, deja tu like, comparte y dime de qué ciudad hablas. Imaginemos un escenario diferente, donde Noé, un hombre justo y temeroso de Dios, decide por alguna razón ignorar la orden divina. En lugar de erigir la colosal construcción del arca, decide seguir su propia razón y confiar en la resiliencia de la humanidad. Sin el arca, el destino de la tierra y sus habitantes comenzó a tomar un giro fatal. El sol todavía brilla, las aguas permanecen tranquilas, pero algo anda profundamente mal. Noé vive con su familia en un pueblo tranquilo. Mira hacia el horizonte, donde el cielo comienza a cerrarse con nubes oscuras. Sientes una inquietud en tu espíritu, pero la sinceridad en tu decisión es firme. Él cree que el hombre tiene el poder de cambiar su destino y que la humanidad no necesita advertencia divina. La lluvia comienza a caer, pero lentamente, casi como una advertencia, y Noé se niega a prestar atención a lo que parece un simple aspecto natural. Él no cree que el castigo de Dios llegaría de la forma en que fue anunciado. Dentro de su casa, Noé intenta explicar a su familia el motivo de su decisión. Su esposa, Naama, lo observa con expresión preocupada. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, permanecen en silencio, confiados en la gravedad de la situación, pero temerosos de disgustar a su padre. Naama pregunta con voz suave y temblorosa: «Noé, ¿no hemos oído hablar de los profetas sobre el diluvio? ¿No deberíamos creer en la advertencia de Dios?» Noa responde con firmeza, pero sus ojos normalmente tranquilos ahora reflejan un miedo oculto. Dios no puede destruir la creación. El hombre es capaz de cambiar su forma de ser. Creo que podemos prevenir lo que se avecina. La lluvia comienza a caer con más fuerza, pero Noé permanece tranquilo, convencido de que la humanidad puede evitar la destrucción, siempre que se arrepienta y cambie su camino. Sin embargo, su corazón comienza a cuestionar su propia fe, una duda sutil pero creciente. ¿Está realmente haciendo lo correcto? Sin la intervención divina a través de la construcción del arca, la corrupción y el pecado se propagaron como una enfermedad. Las ciudades se convierten en focos de violencia, codicia e inmoralidad. El orgullo humano crece sin control y la justicia se corrompe. Los más poderosos abusan de su posición, mientras que los débiles quedan a merced de la crueldad. Los líderes de las naciones, antes conocidos por su sabiduría, ahora gobiernan con tiranía, y la violencia se apodera de las calles. El pecado se convierte en la norma, y la gente, ciega al peligro inminente, continúa viviendo como si nada fuera a suceder. Los templos que una vez fueron santuarios de espíritu y respeto, ahora se convierten en lugares de indulgencia. Y las familias, una vez unidas por la fe, están desgarradas por la discordia. Sin la presencia de Noé que sirva de ejemplo, el mundo entra en un periodo de manipulación moral, donde las leyes divinas son ignoradas y el concepto de pecado se suaviza o incluso se ignora. A medida que el pecado se propaga, la creación comienza a reaccionar. Las nubes en el cielo se juntan y la tierra, que una vez parecía plena y próspera, comienza a mostrar signos de ruina. El clima se vuelve impredecible, las estaciones se confunden y una sensación de doble desolación desciende sobre el mundo. El Señor observa todo esto, pero su ira, ahora irreversible, está a punto de revelarse. La inundación comienza a surgir con mayor agresividad. La lluvia, antes esporádica, se intensifica. Los ríos, que antes corrían de manera importante, se desbordaron. Noé y su familia, ahora conscientes de que la lluvia no es natural,
Intentan desesperadamente buscar refugio, pero se dan cuenta de que ya no hay tiempo. No hay espacio para protegerlos, ni ningún plan de seguridad visible. Se vuelven como todos los demás, luchando contra el caos inminente. A medida que las aguas comienzan a subir, la destrucción se extiende rápidamente. Las grandes ciudades, que antaño eran símbolos de poder y civilización, quedan sumergidas por el torrente despiadado. Los templos y palacios, que estaban llenos de riquezas, ahora están sumergidos en las aguas, y los pueblos que estaban orgullosos de sus logros se encuentran impotentes ante la fuerza de la naturaleza. Las calles, que antes estaban llenas de vida, ahora están tomadas por el agua, y los sobrevivientes luchan por sus vidas, tratando de llegar a terrenos más altos, pero el agua los persigue. El pánico se extenderá. Muchos intentan encontrar refugio, pero es demasiado tarde. No hay escapatoria ante la furia del diluvio. Algunos intentan salvar sus casas, sus riquezas, pero todo es arrasado por la inundación. Los árboles son arrancados del suelo. Los animales, que antes formaban parte del ciclo natural, ahora luchan por sobrevivir. Los ríos se convierten en mares y las montañas, antes inalcanzables, también sucumben a la fuerza de las aguas. El mundo que una vez fue vibrante, es ahora una vasta extensión de destrucción. Mientras la humanidad se hunde en el caos, Dios observa en silencio. Ya no hay ninguna intervención directa, solo el eco de la decisión tomada. Ya había advertido, pero los hombres no escucharon. El juicio estaba en marcha, y la tierra estaba pagando el precio por su falta de arrepentimiento. Aunque el hombre fue abandonado a su suerte, el Señor, en su sabiduría, sabía que el pecado debía ser limpiado para que la creación pudiera continuar. El diluvio no fue solo un castigo. Fue una renovación de la tierra, una limpieza que, aunque dolorosa, fue necesaria para el surgimiento de un nuevo ciclo. Noé y su familia, que una vez tuvieron la oportunidad de cambiar su destino, ahora son solo espectadores de un final irreversible, reflexionando sobre lo que pudo haber sido, pero no fue. Las aguas finalmente cubrieron toda la tierra, sumergiendo continentes y naciones. El mundo tal como lo conocían los hombres desaparece bajo el agua. Ya no hay ciudades ni pueblos, solo un mar inmenso que se extiende hasta donde alcanza la vista. Los pocos supervivientes, cada vez menos numerosos, buscan refugio en las montañas y colinas, pero ya no hay seguridad. Las aguas siguen subiendo. El sonido de las tormentas y los vientos es ensordecedor, y los gritos de los supervivientes quedan ahogados por la fuerza de la naturaleza. La humanidad, que antes creía en su poder e inteligencia, se enfrenta ahora a la realidad de su fragilidad. Ya no hay fuerzas, ni humanas ni divinas, para salvar a los que ya están perdidos. A medida que el mundo antiguo desaparece, los pocos sobrevivientes intentan resistir la adversidad. A medida que las aguas continúan rodeándolos, la lucha por la supervivencia se vuelve cada vez más ardua. El miedo y el dolor son palpables, y la soledad se instala en el corazón de cada ser humano. Sin la guía de Noé, no hay líder que los guíe. Se encuentran solos en un mundo que parece haber olvidado a la humanidad. Con el tiempo, la escasez de alimentos y agua hacen que la supervivencia sea aún más difícil. La enfermedad comienza a propagarse entre los supervivientes, y muchos perecen sin llegar a comprender nunca la verdadera razón del desastre. El mundo, ahora desolado, parece ser un reflejo del pecado humano, un recordatorio de que sin arrepentimiento no hay salvación. Sin el arca como testimonio de la intervención divina, muchos de los sobrevivientes comienzan a cuestionar la existencia de Dios. Sin el signo visible de su presencia, la fe se convierte en algo vago, difícil de creer. Para algunos, el diluvio se convierte simplemente en un mito, una historia contada para explicar lo que nadie puede entender. Otros comenzaron a dudar de la seguridad de Dios, creyendo que Él había abandonado a la humanidad a su destino. El recuerdo de Noé, antaño símbolo de salvación, ahora se pierde en el viento.
se convierte en una leyenda, y su historia es olvidada por aquellos que intentan reconstruir sus vidas en un mundo donde la esperanza parece haber desaparecido. Aunque la humanidad fue salvada por la misericordia divina de un segundo diluvio, la tragedia del primero sirve como advertencia final. Sin fe y obediencia a Dios, la destrucción puede regresar de formas imprevistas. Las aguas del diluvio, que una vez parecían un castigo directo, ahora sirven como recordatorio de que la humanidad, sin arrepentimiento, está siempre al borde de su propia destrucción. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cómo podemos aprender del pasado cuando se han perdido las lecciones? En los corazones de los pocos sobrevivientes, una creciente comprensión va surgiendo. Se dieron cuenta de que incluso sin el arca de Noé, sin una estructura divina visible, había necesidad de reconciliación con algo más grande. Era como si el silencio del cielo, la ausencia de una intervención clara, fuera un mensaje en sí mismo. La desolación de la tierra era una metáfora del estado espiritual de la humanidad, y lo que quedaba ahora era la tripulación, pero no solo los físicos. Un empleado especializado será interno, en su propia alma. En los días siguientes, los sobrevivientes comenzaron a reunirse en grupos, buscando rescatar lo que quedaba de la civilización. Pero, con el tiempo, nos dimos cuenta de que no basta con reconstruir casas y ciudades. Necesitan reconstruir algo más profundo, algo que se había perdido: la fe. ¿Pero cómo? ¿Cómo podría empezar de nuevo sin las palabras de Noé o el ejemplo de su obediencia a Dios? Historias sobre él comenzaron a difundirse entre los pocos que aún sobrevivían. Pero estas historias ya no tratan sobre la construcción de un arca. Cuentan la historia de un hombre que, en su fe, creyó que la humanidad podía cambiar y sobrevivir, incluso en las situaciones más extremas. Empezar de nuevo es una lucha solitaria y a veces amarga. Intentan volver a cultivar la tierra, plantar semillas en un suelo que parece tan vacío de vida como sus propias esperanzas. Algunos comienzan a formar nuevos lazos de hermandad, pero el miedo y la incertidumbre aún dominan. ¿Cómo podemos confiar en un mundo que ya nos ha fallado una vez? A pesar de la devastación y el miedo, algo inesperado comienza a suceder entre los sobrevivientes. Una nueva alianza espiritual comienza a formarse. Se encuentran ya no en busca de amenazas materiales o poder, sino en busca de conocimiento y conexión con lo divino. Aunque no tienen un arca de Noé que los guíe, comienzan a comprender que el verdadero pacto no estaba en un objeto de madera, sino en la promesa de cambio y redención que Dios ofreció al hombre. Algunos comienzan a orar nuevamente, y otros a meditar, buscando, individualmente, reconectarse con su personalidad de una manera más profunda. Ya no hay templos, pero hay una creciente comunidad de corazones dispuestos que creen que, a pesar de la devastación, la redención todavía es posible. Las primeras sensaciones de una nueva fe comienzan a germinar, y la historia de Noé, ahora transformada, sirve de base para la construcción de un nuevo camino espiritual, en el que la confianza en Dios no se limita a lo visible. A medida que pasan los años, la vida comienza a regresar al planeta. La naturaleza, que parecía extinguida por la fuerza del diluvio, comienza a regenerarse. Los árboles vuelven a crecer y los animales comienzan a regresar, aunque en cantidades mucho menores. La tierra, que una vez estuvo impregnada de dolor y sufrimiento, lentamente comienza a florecer. Pero ahora la gente mira la naturaleza de otra manera. Ya no lo ven como algo que pueden dominar, sino como algo que deben respetar y cuidar, entendiendo que sus propias acciones determinarán el futuro de la tierra. La regeneración no se limita a la naturaleza. A medida que pasan los ciclos, la humanidad, aunque sea en número limitado, encuentra un nuevo propósito. Comienzan a aprender el verdadero significado de su existencia, no como gobernantes de la tierra, sino como cuidadores y protectores de todo lo que Dios les ha confiado. A medida que la nueva generación crece, comienza a contar la historia del diluvio, ya no como un castigo, sino como una lección que debe transmitirse y seguir transmitiendo en el futuro. Hablan de Noé,
no como un hombre que fracasó en la construcción del arca, sino como un ejemplo de fe y coraje, que intentó desafiar el futuro y darle una oportunidad a la humanidad. Ya no ven la fe en Dios como algo que necesita ser entendido solo a través de grandes visiones o señales divinas. Se dan cuenta que cada acción, cada decisión con honestidad y justicia, es una forma de alinearse con lo divino. El nuevo mundo, reconstruido sobre los principios de humildad y respeto a la creación, es un reflejo de la renovación iniciada después de la tragedia del diluvio. Ahora entienden que la verdadera salvación no consiste solamente en escapar del juicio, sino en vivir de tal manera que se evite que dicho juicio se repita. A medida que pasan las generaciones, la historia de Noé, aquel que una vez eligió el llamado de Dios y desafió la destrucción inminente, comienza a convertirse en una leyenda. Pero a diferencia de muchas otras historias antiguas, la leyenda de Noé no se convierte simplemente en un recuerdo lejano. Ella sigue viva, como un recordatorio continuo para todos. La humanidad no está perdida, siempre que elija volver al camino de la justicia, la compasión y la fe. Así pues, incluso sin el arca, el verdadero legado de Noé no es la construcción de un refugio físico, sino la construcción de una nueva forma de vida, donde la fe, la obediencia y la responsabilidad hacia el mundo ya no son solo conceptos vacíos, sino prácticas que definen la propia supervivencia humana. Lo que queda ahora es un mundo donde la lección de Noé, aunque dolorosa, nunca será olvidada, y la humanidad, más sabia, intentará no repetir los errores del pasado, sino buscar un futuro de esperanza, de reconciliación y, sobre todo, de fe. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Qué habría pasado si Noé hubiera ignorado el llamado de Dios? ¿Habría sobrevivido la humanidad al diluvio? ¿Pudo la tierra haber sido destruida de alguna manera? ¿O habría encontrado Dios otra manera de salvar a los justos? Comenta a continuación y comparte esta historia alternativa.